Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Realmente nos da gusto poder presentar el mensaje de Dios a sabiendas que trae bendición a nuestras vidas. Esta mañana voy a hablar de un tema muy poco común, pero que es muy importantísimo que nosotros sepamos. Se trata de la protección de nuestras vidas, de los demonios que andan en los aires, que no los vemos, que no los conocemos, pero que existen. Sobre este tema voy a estar hablando, esperando que Dios permita que podamos recibir una orientación y también una protección especial, y que sobre todo podamos recibir a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, para poder tener esa protección y no vivir bajo el miedo y el temor de que los espíritus inmundos dicen que andan en los aires, así como el COVID que anda en los aires, así como ese espíritu inmundo que anda en los aires. Bueno, Dios nos va a proteger cuando nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón y en nuestras vidas. La cosa va a ser muy diferente a través de la obediencia que nosotros demos a la palabra de Dios. El mensaje de Dios nos va a traer una enseñanza muy especial. Quédese con nosotros, vamos a comenzar. People can't even imagine De que están bajo una opresión that they are demoníaca. under a demonic oppression. Algunos ni siquiera saben Some don't know que tienen un espíritu inmundo. that they have an unclean spirit. El mensaje de ahora es: Today's message ¿cómo entran esos espíritus deals with inmundos? how these demons come in. Los espíritus inmundos no andan por la calle metiéndose en la gente. They're not in the street just going to random people. Hay una causa There's a reason de las cuales el mismo ser humano, by which man, a través del pecado delante de Dios, through sinning before God fomentando ese pecado en su and vida, fermenting that wickedness in their que lives, empiezan a hacer realidad su pecado, they start to give place to that sin de lo que piensan, of what they think, de lo que hablan, of what they speak, de lo que hay of what there interiormente. is within them. Cuando sale a la luz su pecado, When their sins are entonces exposed, las personas then people empiezan a hacer cosas que no son correctas begin to do things that aren't delante de right Dios. before God. Por eso es que vemos en estos momentos un That's mundo why we see in these moments a world lleno de maldad, that is full of wickedness, llena de that is perversión, filled with perversion, lleno de ataduras, that is filled with lleno de people who are bound, pleitos, of many de conflicts, a lot violencia, of violence, de guerras, war, de abusos. abuses. Imagínense ustedes. You can imagine many other things. Y ustedes son testigos de. And we are all witnesses Yes. of what's going on around us. Entonces, como hijos de Dios, So as children of God, nosotros tenemos la we oportunidad have the opportunity de conocer a Dios, to know God, y por medio del conocimiento de su and through palabra, the knowledge of His Word, nosotros podemos then we confiar en el can Señor trust in the Lord, y pelear en contra del and then enemigo, we can fight against the enemy. porque en nosotros hay un poder Because within us there's a que power Dios ha puesto en nuestras vidas. that God Himself has placed within our Que lives. cuando Él murió en la cruz del That Calvario, when He died on the cross, les dijo a sus discípulos: He told His disciples, yo les doy potestad I give them de power to hollar escorpiones, serpientes, step upon scorpions and snakes, echar fuera to demonios, cast out demons, y nada os dañará. and nothing will harm you. Esta orden And this era command para sus was discípulos for His y disciples, para todo aquel que creyera as well as for all en those who su will believe palabra bendita. and His Word. Y nosotros hemos creído eso. And we have believed this. Pero el problema que tenemos But the issue that we es have que cómo entran los demonios a las gentes. is understanding, well, how do demons ¿Cómo come es que la into gente abre la puerta How do people open para the que los door demonios entren a su so vida? demons come into their lives? Por desgracia, el Unfortunately, enemigo no es nada alturista, no es nada educado, no es nada polite, no es nada bueno. the enemy has something good about him. He's not polite in the way he does things. Así es que él toma ventaja de todo lo que puede So he hacer. takes advantage of everything that he can A do. él no le importa que sea un baby, It doesn't matter to him if there's a no le child. importa que sea un niño, It doesn't matter if there's a no le baby importa que sea un or a joven. child or a young person. Cuando él ha venido a su vida, When he has come to your muchas life, veces, many times, como vimos la semana pasada, as we saw last week, un niño era oprimido a child was oppressed por el enemigo, by the enemy, había entrado a la vida de ese niño, had come into the lo child's life, azotaba, lo echaba en el fuego, caused seizures, lo cast him into the lo fire, echaba en el agua, throw him into the water, le daba ataques and would epilépticos, have epileptic attacks. y el padre no podía hacer nada. And there was nothing the father could do.
Pero llegó Jesús But when Jesus came, y reprendió al enemigo, He rebuked the reprendió a los demonios he rebuked the demon, y ellos se fueron. and they left. Amén. Amen. Ese This es is el the Bible principio says. de lo que That is the nosotros principle hemos of creído. what we have believed. Así es que So la herencia de nuestros antepasados our ancestors' past muchas veces ha sido la causa de la demonización. it has been the reason for our demonization. Por ejemplo, For example, si nuestros antepasados llevaban una vida de perversión, if our ancestors lived a perverse life, es muy factible que nosotros también seamos los perversos. it's very probable that we will do so as well. Y a veces no sabemos por qué In some sense, we don't understand hasta que why conocemos la historia de nuestros antepasados. until we come to study our ancestors' Y history. si ustedes han oído, por ejemplo, que muchas veces dicen, And you've heard that saying, igualito que su abuelito, he's just like his grandfather. igualito que su papá, He's just like his dad. así era su bisabuelito. That's his great grandfather was. Porque hay una herencia Because there's inheritance there, marcada por el enemigo. which has been marked by the enemy. Lo bueno de esto The good thing about es que this cuando Cristo is that when llega, Christ arrives, nosotros podemos romper toda then we herencia can break malvada. all of that wickedness. Yo les he platicado, I have shared with yo you desciendo de gente that idólatra, descent from people who are adoradores de la idolaters, Coyosautli, de los dioses who worship aztecas. different Aztec gods. Esa era mi familia, ese es mi background. That's my background. Brujos, Witches, hechiceros, sorcerers, satanistas, Satanists, malvados, perversos, perverse, wicked, incestistas, fornicarios, adúlteros. fornicators, adulterers, Usted nombre. whatever name you want to give it. Una de las bendiciones que hubo en mi vida One of the blessings that came es to que my a los life 16 años Dios me salvó is when I was 16, y God saved y me. pude romper en el nombre de Jesús And I could break in the name of las Jesus maldiciones que estaban sobre mi the vida. curses that were upon my life. Recuerdo, hermanos, I remember, brothers, que mi abuelita, that my grandmother, antes de conocer a Dios, before knowing God, ella era una bruja she was a witch. y quería dejarle el legado de brujería a una de mis And hermanas. she wanted to leave a legacy of being a witch to one of my sisters. Le dio un anillo y dice, este anillo es la herencia que te dejo And she said, here's the ring. para So que here's tú what I'll leave you, continúes so that you continue el legado que yo te voy a the dejar. legacy that I'm going to leave you. Mi hermana, como conocía a Dios, Since my sister knew God, rechazó esa she oferta. rejected the Y offer, gracias a Dios, ella es una sierva de and she Dios, continues to be a una servant of God. cristiana para la gloria de A Christian Dios. for God's Amén. honor and glory. Así es que, hermanos, esa es la introducción. That's the introduction for today. El pastor Rogelio nos habló esta mañana de We la spoke oposición. this morning about opposition. Nosotros tenemos una oposición que no vemos. Something that we cannot see. Esta mañana quiero que quede claro This algo, morning, hermano. I want something to remain clear. Nosotros los cristianos As believers, no estamos en contra de ninguna we're persona. not against any person. No existe la We do discriminación not discriminate en ninguna manera in any way or en form nuestras vidas. in our lives. Porque cualquier discriminación Because any discrimination es pecado delante de is a Dios. sin before God. Así es que no podemos discriminar a nadie. So we cannot discriminate against anyone. Cuando nosotros nos referimos a algo, When we refer to something o nos referimos al pecado, or refer to sin o nos referimos a los demonios or to the demons que causan el pecado. that cause that sin. Las personas estamos expuestos al pecado. As people, we are exposed to sin. Los cristianos lo podemos As Christians, reprender we can rebuke y it sacarlo de nuestra vida, and remove it from our sacarlo lives, de nuestra to mente remove it from our minds, y no permitirle and not allow que llegue a nuestro corazón. to come into our hearts. Entonces, ese es el So principio this is que tenemos. the principle that we Cuando have. nosotros hablamos When we speak del pecado, about sin, una vez más, no hablamos de las personas, we're not talking about people. hablamos del pecado. We're talking about the sin itself. Cuando nosotros hablamos de los When demonios, we talk about demons, no hablamos de las we're not personas. talking about people. No los juzgamos, tú eres un diablo. We don't say, well, you're a devil. Eso no. Right, you're the devil. No, we don't say Hablamos that. de los We espíritus talk about the spirits que causan los trastornos that cause psicológicos, perversion, mentales people y psychologically, espirituales mentally, en la vida spiritually, del hombre. and the life of De man. eso es de lo que That hablamos. is what we are referring to. Estamos en contra del pecado We are against y sin. estamos en contra de los And we demonios. stand against the demonic Y world. en el nombre de Jesús And in the name lo of Jesus, reprendemos we rebuke para que it no llegue a nuestro So it not reach our territorio. territory. Amén. Amen.
Dice la Biblia The Bible tells que no us tenemos lucha contra sangre ni that our carne, struggle is not against sino flesh nor blood, contra principados, against contra principalities, potestades, against the contra powers, señoríos against en las lordships, regiones de los in the aires. heavenly places. Lo que quiere decir What que this los means demonios is that andan demons en el aire reside in the air, y no son and visibles, they cannot be seen. pero existen But they exist porque vemos su efecto because we see their en effect los seres humanos. in the life of people. Quiero enfatizar esto I want to emphasize porque today, muchas personas nos juzgan many people judge y us, nos dicen que nosotros estamos en contra de los and they homosexuales. say, well, you're against homosexuals. Nosotros no estamos en contra de las personas We're not homosexuales. against homosexual people. Estamos en contra We are against de los demonios The demons que causaron that la cause homosexualidad. that condition in that ¿Está person. claro, hermanos? Are we clear? Entonces, ese es uno de los So principios. that is one of the principles. Aquí han venido homosexuales a nuestra People iglesia. homosexual have come to our church, Gracias a Dios. and we thank God. Los hemos bendecido. We have blessed them. Hemos orado por We've ellos. prayed for them. Hemos reprendido espíritu We de rebuke spirits of homosexualidad. homosexuality. El espíritu se ha ido. And the spirit's left. Ellos sirven a Dios now ahora. they serve God. Ellos están casados ahora. And they're married now. Ellos son gente libre And the people por el who are poder free de Dios. by No the le da power of gloria a God. Dios por Let's give eso. God glory for that. Come on, It is God hermanos. who's done that. Dios está God con su pueblo. is within his people. Ahora, Now, dice la palabra de the Dios Bible tells us, que figurativamente esta mañana figuratively speaking, vamos a tomar este verso that we will take this passage como una casa, as a house, pero esa casa la vamos a dividir en dos figuras. but we'll divide it in two. Figurativamente es la casa de Dios. Figuratively, it is the house of God. En segundo lugar, figurativamente es nuestra vida personal. And then it refers to our personal ¿ok? life, Nosotros us. ahí, pero también es la casa de Dios. It is also the house of God. Así es que vamos a empezar por la casa de Dios. So we begin by referring to the house of God. Y vamos a continuar con And nuestra we casa. will continue with this ¿ok? house. Dice la Biblia, The Bible tells us, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are his, and everyone who names the name of the Lord is to keep away from wickedness. Cuando hablamos del fundamento de Dios que está When firme, we talk about a firm foundation of quiere God, decir que Dios no permite el pecado it means that God does not permit sin en su pueblo. and his people. Él es un Dios firme. He is a God who Él is es un firm. Dios que continúa demandando a nuestras vidas He continues to require of our lives que nosotros nos apartemos de toda iniquidad, and that we be separated from all wickedness, de todo pecado, from all sin, de toda maldad, from all evil, porque dice, because he says, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de bronce, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. now in a large house there are not only gold and silver implements, but also implements of wood and of earthenware, and some are for honor while others are for dishonor. Así es que una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento So throughout the New Testament, se nos exhorta a que nos purifiquemos, we're exhorted to be se nos purified. exhorta a que nos We're limpiemos exhorted to be cleansed nuestras vidas, within our nuestra lives, casa, within our nuestro homes, templo, within our que temple, somos nosotros which is what mismos. we are individually speaking. Hay dos esferas en las que se necesita la purificación. Hay dos esferas que necesitan la purificación. And what does it mean? There are two spheres that refer to the purification. La primera es la naturaleza pecaminosa. The first refers to the sinful nature. La naturaleza pecaminosa That sinful nature son los pecados que nosotros cometemos are the sins that we commit por alguna razón. for one reason or another. Porque no hay hombre que haga bien y nunca peque. Because there's not one man that does not do good, Así es does not que, sin. por alguna razón, So for some reason or another, nuestros ojos, Our nuestra eyes, mente, our minds, nuestro oído, our nuestras ears, acciones, our senses, lo que nosotros hacemos, what we do, eso nos trae al pecado. that leads us to sin. Cuando nosotros cedemos a él. When we give into it. Amén. Amen. When Eso you give es into es it. importante que That's entendamos. important to understand. La otra área The
The second sphere es que tenemos que sacar toda profanación del templo de Dios. is to remove everything that's profane from Todo God's espíritu temple. inmundo que esté dentro de nosotros mismos. Every unclean spirit that's within us. Porque yo creo que el templo de Dios That the temple of no God solo se profana mediante la participación del pecado, not profane not only through participation with sin, sino también por la participación de los demonios que entran a las but personas. also participate with the demons that come into that person. Porque cuando la persona es controlada por los demonios, Because the person is influenced and controlled by demons, entonces se descontrola then that person's life y is no puede dejar de out hacer of algo control. They cannot pecaminoso stop doing something that porque is sin está dominado por el enemigo de because nuestras they are almas. dominated by the enemy in that Entonces, area. nosotros tenemos que saber So we have to qué know es un pecado what is a sin y qué es un espíritu inmundo. and what is an unclean spirit. Amén. Amen. Hay muchos nombres de malos There are many espíritus. names about spirits. Pero la diferencia en esto But the difference in es this que cuando nosotros cometemos un pecado, is that when we sin, ¿qué hacemos? what do? Vamos a la cruz, We go to the cross. vamos a Jesús, We come to Jesus. le pedimos perdón, We ask Him for Él forgiveness. nos perdona And He forgives cuando us nosotros nos arrepentimos. when we repent. ¿Sí o no, hermanos? Yes or no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un espíritu inmundo? ¿Qué podemos What happens hacer? when we have an unclean spirit? What Bueno, can we do? el principio es Well, the principle is echarlo fuera to cast it out en el nombre de in Jesús the name of Jesus. y Él saldrá y huirá de And He will vosotros. leave and flee from Amén. our lives. Ese es el principio del pecado That's the principle of y la sin naturaleza de los demonios. and in the sinful nature of demons. Miren, hermanos, Look, brothers. nosotros necesitamos en nuestro carácter Within our character, we need examinarnos to examine ourselves y disciplinarnos and to discipline para no hacer ourselves cosas to not do que no things son agradables delante de Dios. that are not pleasing before God. Tenemos que tener disciplina. We have to have discipline. No le podemos echar la culpa al diablo We can't blame the devil porque somos nosotros los que because tenemos it is us ese dominio en contra who have del that pecado. desire towards sin Porque in our Cristo lives. murió But when Christ died, para quitar nuestros pecados. He came to remove our sins. Miren, una persona fue al pastor a decirle, Like a person went to a pastor to say, pastor, oyó de la liberación he heard about y deliverance. dijo, esto es fácil, yo voy a ir con el pastor para que me libere. And the person said, well, I'll go to the pastor and I'll be Y set free. cuando fue a ver al pastor, And when that person went to le go see the dijo, pastor, pastor, he said, Pastor, quiero que usted me haga liberación. I want you to deliver Y me. dice, ¿por qué? He asked, why? Pues yo no me llevo bien con mi esposa. Well, I don't get along well with my wife. Dice, ah, caray, ese espíritu no lo he oído. She said, I haven't heard that spirit. Yo no me llevo bien con mi esposa. I get along with my wife. Dice, nunca he oído ese espíritu. I never heard that spirit. Lo que tienes que hacer, What you have to do cambia de actitud. is to change your attitude. Tu actitud no es correcta. Your attitude's not Por right. eso es que no te entiendes con tu That's esposa. why you don't get along with Cuando your cambies spouse. de actitud, When you change your entonces attitude, va a ser diferente. then things will be different. Entonces la gente no sabe discernir So people cannot entre discern una cosa between y something la to otra. something and the other. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si atienden a la niña, va a ser mejor, ¿ok? Así es que, hermanos, es So, importante que entendamos It's esto. important that we understand this. Luego dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be an implement of honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Pero resulta, hermanos, que nosotros somos responsables de las cosas. The church said that we're responsible. En la Biblia habla de un rey llamado Manasés. The Bible talks about Manasseh. Este era un niño pequeño que empezó a reinar en He was a Israel, child when he started to reign in en Israel, el reino de Judá, in perdón. the kingdom of Judah. Cuando él empezó a reinar en el reino de When Judá, he started to reign in the kingdom of Judah, empezó a hacer maldad, he hermanos. started to do wickedness. Tanta maldad So much que wickedness derramó muchísima sangre that he shed a entre lot su of blood pueblo. in his people Porque tenía miedo, because he was afraid. tenía complejos de inferioridad, He had inferiority se complexes. sentía atacados por todos. He felt attacked by everyone. Así como los gobiernos totalitarios que existen en este Just día. like the totalitarian governments that exist today. Los gobiernos totalitarios que existen en The este totalitarian día governments that exist today están tratando de controlarnos a cada uno de are trying to nosotros control each one of us para poderse defender de to be able nosotros to defend themselves y from poder us and esclavizarnos. to be able to continue to oppress us. Por eso que han inventado la That's why they tecnología invented technology de manera que en un futuro próximo in such a way that in the future, cualquiera que hable mal del anyone gobierno, who speaks badly about the government, inmediatamente la policía llegará a su the casa, police will come lo podrán arrestar, and arrest that le podrán person advertir and warn them que se encuentra en peligro
that si sigue hablando if mal they continue to do del so, their gobierno. life is to be in danger. ¿Cómo lo van a hacer? How will they do it? Bueno, ya lo están haciendo. They're already doing it. Ya estamos controladísimos We're controlled a través de nuestro teléfono. through our phones. Ellos nos escuchan, They can listen to ellos what you're saben lo que saying. decimos, They know what we say. ellos saben a dónde vivimos, They know where you live. ellos saben a dónde vamos a They know desayunar, where we eat breakfast. ellos saben qué hacemos después de desayunar. They know where we go after breakfast. Así es que el teléfono mismo, cuando yo lo veo, dice 3 millas para tu casa. And so I finish something, and then it pops up. The map says, ¿Y quién te home, dijo- 3 miles. ¿Y quién te dijo que yo voy a mi casa? And who told you I'm going home? Y si me dirijo a otro lado, And if I go somewhere else, 25 millas para Guajira. then 5 miles this way. ¿Y quién te dijo que yo voy a Who told you I'm Guajira? going to Wahiwa? Bueno, ellos saben que yo voy a Guajira, Because que me gusta ir para allá. the app can track you if you're allowed Ellos to do saben so. qué restaurante me gusta. Right? That's then what it's not like. Entonces, hermanos, hay un So, control. brothers, there's a control. Eso es lo que el enemigo está haciendo. That's en what las the enemy vidas. is doing in people's lives. Está controlando. Controlling them. El enemigo controlaba a este rey llamado And Manasés. the enemy controlled this king, Y había dicho que era de 12 años and he was 12 years old cuando comenzó a reinar. when he started to reign. Pero ¿saben qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. He did evil in the sight of the Lord according to the abominations of the nations, whom the Lord dispossessed before the sons of Israel. Dios les había dicho, God had yo told them, les voy a dar unas ciudades, I'm going to give you cities, pero no adopten su cultura de ellos. but do not imitate their Porque culture. ellos son perversos, Because they're ellos son perverse, malvados, they're wicked, corrompidos, They're corrupt, desviados sexualmente, they're sexual y deviants, yo los voy a destruir. and I'm going to destroy them. Porque en aquel entonces Because in that time frame, el demonio hacía presa de las gentes demons oppressed y people, nadie los podía liberar. and no one could deliver them. Así es que muchas naciones perecieron So por many el nations pecado perished because of sin, y Dios las destruyó. and God destroyed them. Así es que este hombre So this man, adoptó esa cultura pagana he adopted the pagan y culture, perversa. which was perverse, De manera, hermanos, in such a way que él mismo, that he himself, teniendo el conocimiento de Dios, who had knowledge of God, sacrificó a sus hijos, sacrificed his se own los children, ofreció a Moloch offered them to y Moloch, los quemó en el horno and burned them in the fire para agradar a sus dioses to que él se había please hecho. the gods that they had been created. Porque dice que edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. He built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, my name shall be in Jerusalem forever. He built altars for all the heavenly lights in the 2 courtyards of the house of the Lord. Así es que, hermanos, a los pecados que le permite la entrada a los demonios los llamamos pecados de profanación del templo. So we call them sins of profanation of the temple. ¿Cuál sería un pecado de profanación del What templo? would be an example of this? Dice la Biblia, The Bible tells us vosotros sois el templo. that we are the temples. ¿Cómo nosotros contaminamos nuestro templo? So how do we contaminate our temples? Imagínense una relación con una persona que es una ramera, una prostituta. Imagínenselo. So imagine laying with a prostitute. ¿Cuántos demonios tendrá esta persona How many demons will this person have? con las cuales usted va a ser, con las cuales las personas which- se hacen uno You become one with that y person, se contaminan and you espiritualmente, contaminate each other spiritually, llenándose de demonios? filling each other with demons. ¿Por qué? Why? Porque el resultado final de estos asuntos de los demonios Because the outcome of this action es que los demonios is that demons pueden entrar can come in en toda persona into any person que le abra la puerta. who opens the door. Él toca la puerta He knocks on the y door. ni toca, él se mete, es un abusivo. He comes in, he's abusive. Y eso es lo que está haciendo And that's what he's en el doing mundo espiritual. in the spiritual world. Por eso es que en estos momentos That's why in these tenemos moments un grave problema we have a serious issue en el mundo. in this world. Y es que la pornografía And is that ha pornography sido la puerta has directa been the direct del door enemigo of the enemy. para que los demonios entren. So demons come in. Este rey, hermanos, This king profanó el templo de Dios. profaned the temple of Metió God. toda clase de demonios. He allowed all types of spirits Metió toda clase, hermanos, de imágenes of demoníacas. demonic
images and que altars Dios aborrecía. that God hated. Dice que trajo el ídolo del celo, trajo el demonio del celo, lo que ponía celoso a Dios, He brought in an image that made God jealous, y lo puso en el templo de Dios. and he placed it within the temple. Fíjense que, hermanos, este rey vivió 55 largos años. So this king lived for 55 long years, Y hermanos, Dios todavía permaneció en ese templo por 100 años, and God remained in that temple for 100 years, a pesar de todas las profanaciones despite all the profane things que that se took place hicieron en ese templo. in that place, in the temple. ¿Puedes entender esto? Can you understand this? Yo sí lo entiendo. I understand it. Dios en su infinita God in misericordia, his infinite a mercy, pesar de que muchas veces hay demonios en las personas, despite the fact there are demons in people, Dios es paciente God is patient y espera and he waits que las personas for reaccionen, people to react, se liberen, to be set le free, pidan perdón to ask for y puedan forgiveness, tener una buena vida. and they can have a good life. Así es que dice que aquellas figuras, So these figures, y aquellas figuras se extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, hablando del profeta Ezequiel, que el ángel lo llevó. Dice, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Y aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel, como en la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, haz ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, del celo en la entrada. the prophet Ezekiel presents us the imagery about something similar. He says, and he extended the form of a hand and took me by the hair of my head. And the Spirit lifted me up between earth and heaven and brought me the visions of God to Jerusalem, to the entrance of the north gate of the inner courtyard, where the seat of the idol of jealousy, which provokes jealousy, was located. And behold, the glory of the God of Israel was there, like the appearance which I saw on the plain. Then he said to me, Son of man, raise your eyes now toward the north. So I raised my eyes toward the north, and behold, to the north of the altar gate was this idol of jealousy at the entrance. Hermanos, yo, como dije anteriormente, yo no sé con exactitud cuál era esa imagen de And we don't know exactly what this image was. pero sabemos que los demonios están asociados con todos los ídolos. But we know that demons are associated with idols. En cada ídolo que existe In each idol you take a hay look un at, demonio. there's a demon. No importa que sea una It doesn't pintura, matter if it's a picture, no importa que sea un monumento, or it's a monument, no importa lo que sea. a statue, A ellos les gusta porque los seres humanos They le like it tributan adoración. because men attribute worship to these La things. gente no sabe eso, People don't know that, pero nosotros sabemos eso. but we do ¿ven? know these things. Así es que las personas no saben cómo actúan los demonios. So people don't know how demons act. Hay personas tan sinceras There are people who are so que sincere hacen ofrendas. Por ejemplo, that they present offerings. la gente en el día de Halloween, For example, Halloween, la gente ofrece dulces para las personas people bring candy. y no saben que esos dulces están ofrecidos a los They demonios. don't know that those candies are offered to demons. En nuestros países la gente da In our ofrendas countries, a los muertos, People bring offerings to the le dead. ofrece comida, They offer them food, cervezas, pulque, beer, chicharrones, todo lo que a los pork muertos les rinds. gustaba. Then we get to the idol. Y ellos están pensando que se lo están ofreciendo a sus And they antepasados. say they're offering to their ancestors. Pero San Pablo les dice, But the Apostle Paul says, ¿qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo que sea... que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. the Apostle Paul speaks to the Corinthians and said, what does that mean then? That food sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything? No. But I say that things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And do not want you to become partners with demons. En los versos anteriores nosotros vemos In the previous passages, que el ídolo estaba dentro de los atrios de la casa de Jehová. we saw that the idol was within the courtyard of the temple. Miren, hermanos, Look, brothers, las personas a veces no tienen entendimiento, sometimes people don't have understanding. pero en estos momentos uno de los ídolos más promovidos But these moments, one of the greatest idols that is being promoted es la muerte. is death.
A la gente trae la muerte en las camisas, People have death on en their los shirts, gorros, on their hats, en el cuerpo, on their en bodies, los pantalones. their pants. Trae la imagen de la muerte They have the image of en sus death motocicletas, on their en motorcycles, sus carros, on their cars, promoviendo este promoting demonio. the spirit, Y ni siquiera saben que ellos están promoviendo without este knowing demonio that they're promoting y this, que ese demonio and that this demon va a destruir sus is going to vidas, destroy their lives. pero no lo saben. But they don't know it. San Pablo les dice The Apostle Paul que tells them todo ídolo that every idol no es un ídolo. is not Un anything. ídolo no vale nada. An idol's worthless. Son demonios, They're demons, los cuales which hay que destruir. have to be destroyed. Hay que destruirlos de nuestra vida, You have to remove them from de your nuestro lives, interior, from our inner being. porque físicamente Because physically, algunos cuadros, algunos monumentos, some frames, some algunas statues, esculturas some monuments, ejercen cultures, fuerzas tan poderosas they exercise such powerful que el strength ser humano no las puede entender. that man cannot understand them. Hace algunos años Some years ago, me habló una persona por teléfono a person called me on the phone y me dijo, pastor, necesito que me haga un favor. and said, Pastor, you do me a favor. Él no era cristiano, ¿ok? He wasn't a believer. Fíjese que yo tengo un ídolo en mi casa, So I have an idol in my house un ídolo de los antepasados aztecas. from my past ancestors, the Aztecs. Mi abuelito me lo regaló My grandfather gave it to me. y me dijo, mira, mi hijo, And he said, look, son, te voy a regalar este he Dios. said, I'm going to give you this God. Cuando tú necesites cualquier cosa, When you need whatever, solo tienes que pedirle you just need to ask it y tú lo vas a and you'll obtener. obtain it. So, le regaló un demonio. So you give him a demon. So, este muchacho, pues como un So, regalo de su abuelo, lo This guardó. young man, because it was a gift from his Pero de grandfather. repente él se sentía con Kept it. necesidad But then he felt like he had a need de dinero o de alguna cosa. for money, for whatever. Y el demonio The aparecía demon appeared en la puerta, at the door. como diciendo, pídeme. As to say, ask. Y él la primera vez que lo vio se espantó. The first thing he saw, he freaked out. ¿Y este qué está haciendo aquí? He said, what is this thing doing Y here? lo agarró y fue y lo And he grabbed metió y lo encerró. And he hid it somewhere. Pero una vez más, And once again, la estatua the statue se salió otra vez y se puso otra vez en la puerta. came behind the door again. Pídeme. Like, saying, ask me. Y me dijo, pastor, He said, Pastor, yo quisiera destruirlo, hacerle I'd algo, love to destroy this thing, pero realmente me da miedo. but I'm afraid. ¿Podrían ustedes destruirlo? Could you come and destroy it? Entonces yo le dije, sí, cómo no, I tráelo a la said, yeah. I iglesia. said, yeah, bring it to church. Y lo trajo. And he brought it to No sé church. si algunos se acuerdan, Some of you remember. pero la Biblia dice que nosotros tenemos que But the Bible quemarlos. says we have to burn it. ¿Ok? Pues yo traje algo para quemarlo aquí en la iglesia. Well, I brought something to burn it here to Le church. eché I gasolina, put gasoline on le it. eché fuego, I lit it on se fire. acabó la gasolina The gas ran out, y aquello no se quemaba. and that thing was still there. Entonces, It didn't burn ¿qué out. tenemos que hacer? So what do we have to do? Vamos a consultar la Biblia Do we consult the y Bible? dice, los destruirás. The Bible says you'll destroy Dice, it. oh, no quiere, tráeme un martillo. It's okay, bring me a hammer. Y me trajeron un martillo y con un martillo And I le brought a di hammer, and I hit it hasta que lo hice polvo. until it's broken into Y ahora pieces. sí, puedes irte, ya estás libre. So go, you can be free. Detrás de cada ídolo que se encuentran en las paredes, Behind each idol on a wall existe un demonio en la gente is que los a adora. demon and the people that Yo sé worship que it. ustedes tienen la foto de su mamá, claro que I'm no. not talking about your mom's picture, you No know, la adoran. not about those things. Pero las personas idólatras que But ponen people who are un idolaters, santo, una virgen, who o hang up a virgin una persona or a saint, y ponen su confianza en or a God, ella, and they place their trust in it, están adorando demonios They're y es worshiping muy an peligroso. idol that has a spirit behind it. Dice que había una bestia abominable en la casa de Dios, ya hemos hablado de esto, We read this. pero ahora vamos a entrar ahora con las mujeres. Let's talk about women. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Then he brought me to the entrance of the house, the gate of the Lord's house, which was toward the north, and behold, women were sitting there weeping for Tammuz. ¿Por qué estaban estas mujeres lamentándose por Tamuz? Why were they weeping for this Tammuz person? Porque endechar quiere decir lamentarse, llorar, They were weeping, sentirse they mal, were sobbing, provocar they were lástima. provoking pity, Entonces ellas estaban delante de ese Dios, and they were before this God dentro de la casa de Dios. within the courtyard. Y miren ustedes And look,
que las mujeres ocupan un papel especial Women occupy a special en la place adoración a los demonios. and worship towards demons. Porque si ustedes pueden tener conocimiento, sé que lo tienen, Because we have the knowledge, ustedes saben que existen las brujas, you know that witches exist, que existen las medium, that mediums que existe exist, un ministerio satánico dentro de la rama en las mujeres. there's satanic work that takes place in this, Y el enemigo no tiene ninguna and the ética. enemy has no ethics. El enemigo quiere destruir a la The enemy familia, wants to destroy the quiere families. destruirnos a Let's todos. destroy them all. Y de una y de otra manera And one way or another, trata de que nosotros profanemos He tries for us to profane el templo de Dios. God's temple. Así es que una de las entradas prácticas del enemigo So one of the practical es things of the la enemy pornografía, is using la sexualidad pornography, y sexuality, la adoración a los demonios. and worship of demons. En otras palabras, In other las words, ciencias ocultas. The occult Las ciencias sciences. tengo mucho que contarles de eso, pero no tiene ningún sentido. I can share that with you, but I'm not Solo going to. quiero decirles que I estas just son want to share puertas with you that these are doors que se abren. that are opened. El diablo es tan sutil, hermanos, And the enemy is so subtle que pronto endemonió a nuestros niños. that he demonized our children. Hace años había un juego que se llamaba Dragones y qué. Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons? Sí, ¿cómo se dice en español? Aulas y dragones, creo. No. Calabazas y dragones, no sé. Pleitos con los dragones, algo así. They had a game called Dungeons and Dragons. Ese in the past. inocente juego que And this parecía inocente seemingly innocent game endemonió a muchas personas. demonized many people. Hace unos días There was some days yo ago, escuchaba de las nuevas tecnologías I heard about new technologies, y el muchacho explicaba acerca del uso de ellas and he explained the use of these things. y me llamó la atención And it caught my porque attention la mayoría de esa nueva because the tecnología majority of this new technology trae trastornos psicológicos. has psychological traits to it. En otras palabras, trae In other demonización. words, there's demonization takes Hay un place. juego que advierte ahí, There's a thing that warns, no lo puedes usar más de una hora don't play this for more than 1 porque hour te darán ataques epilépticos. because you can have epileptic attacks. En una hora, In 1 hour, las personas pueden demonizarse. people can be En demonized. una hora las personas le pueden abrir la puerta a They Satanás. can open the door to Satan. Satanás, hermanos, es tan Satan sutil It's subtle, que empieza poco a poco, and he como starts si nada, little by little a meterse en la vida de los seres to humanos. start to invade people's lives. Hay personas, por ejemplo, There are people, for que no example, tienen ningún sentimiento de tomar, who have no desire to drink. pero por alguna razón se junta con For some reason, gente que le gusta They hang out with tomar. people who like to drink. Y un día, And one day, entre la presión de todos, between everyone's pressure, le dicen, hey, tómate un trago. say, here, have a drink. Órale, le dan la botella. All right, cool. Good. Pass me the bottle. Y aquel, no, yo no quiero. Like, no, Come no. on, que no es hombre. No, Tome, come on, tome, you're a man. tome. Drink Mire, it. todos tomamos. A ver, muchachos, Like, everyone's demuéstrenle. drinking. Show them how you drink. Se pasa la botella. So they pass the bottle around. Y ahora de tómela. Now drink it. Y aquel la toma. And that person drank it. Como no es acostumbrado, It's not used to it. le sabe feo. It's disgusting, Lógico. right? It's nasty. Pero le dan otra vueltecita. But another round goes, Dice, mira, pruébalo, ya no te vas a ver tan here, feo. try it. It'll taste better this time. Y todos los espíritus inmundos de alcoholismo And these spirits de esas personas, from these people, es fácil que si aquella persona es débil, it's possible this person's weak, haga efecto en esa then it'll persona have a negative effect on that y se person's haga life. un borracho también, And may become at some point a un drug, drogadicto, maybe a drug addict, un adicto a las drogas, abusing o drugs, adicto al cigarro, maybe addicted to adicto a cigarettes, cualquier cosa. to anything. Porque se le permite la entrada Because the entrance has been allowed a los espíritus inmundos. to these unclean spirits. Tammuz era un dios demoníaco que se suponía que era Nimrod encarnado. Tammuz was a god that La was supposed to be historia es Nimrod larga, incarnated. It's a Pero long story. no quiero tomarme ese tiempo. I don't want to take all that time. Lo que quiero enseñarles What I want to share with you es que los seres humanos is that human beings siempre se han dejado dominar por esto. have always been deceived by this. Otra vez les digo, Once again, I tell you, ellos dicen, cuando yo quiera, lo dejo. they say, when I want to, I'll stop. Eso no es cierto. And that's not true. ¿Ven? Solo Cristo nos puede hacer Only libres. Christ can set you free. Solo conociendo la verdad, Only by knowing the Él nos truth va a libertar. can you be set free. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones que de espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.
Then he brought me to the inner courtyard of the Lord's house, and behold, at the entrance to the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs to the temple of the Lord, while their faces were toward the east, and they were prostrating themselves eastward toward the sun. Si usted ha escuchado la clase del tabernáculo, If you heard about the class of the tabernacle, usted aprendió que Dios puso you learned that God la placed entrada del templo the entrance to the hacia el courtyard oriente towards the east, y hacia el este and towards the east eran donde la gente le daba la espalda. was where people were giving their backs to. Cuando este demonio entró a la casa de Dios, When the Spirit came into God's house, como este Dios es llamado Baal, it says this God is called Baal, es llamado el Dios Sol, son, the God's son. dice que la gente, estas gentes que estaban ahí adorando, People who were there se dieron la espalda y adoraron al sol, turned their backs to the east and worshiped despreciando the sun, la autoridad de Dios, rejecting the authority of God, despreciando al Dios que estaba rejecting ahí. the God that was there. Y eso es lo que muchas veces los seres And that humanos is hacen. what human beings do many times. Desprecian la autoridad de They Dios reject the authority of Christ por agradar in order to a la carne, please the flesh, agradar al pecado, in order to give in to sin, agradar sus propios in sentimientos. order to give in to their Esto, hermanos, feelings. Es muy peligroso, And this is extremely dangerous, muy peligroso, very dangerous, porque el enemigo va a entrar a because the sus enemy vidas will come into their y los lives va a destruir. and will destroy them. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. Do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys the temple of God, God will destroy that person. For the temple of God is holy, and that is what you are. Estos versículos, hermanos, están claramente dirigidos a cristianos. These verses are directed towards Christians. Ahora, si no fuera posible profanar el templo de If Dios, it was impossible to profane God's temple, entonces estos versículos no aparecerían en la then Escritura. these passages would not appear in Scripture. Estos versículos encierran una seria advertencia They present a serious warning de no permitir of que not tu allowing templo sea profanado. that the temple be profaned. Si lo permites, If you allow it, a la larga serás destruido. then at the end, in the long run, you can be destroyed. Miren, es interesante que estos versículos It's important that these verses usan la misma palabra griega para profanar, use the same Greek word for profane, para destruir, to destroy, que significa mutilar, which means to mutilate, corromper, to corrupt, to destruir, destroy, llevar a un estado peor, to take to a worse condition, depravar. to deprave. Creo, hermanos, que en el sentido de la But profanación, in the sense of profaning, que una persona le permite a su that templo, a person allows their temple resultará en su will destrucción. result in the destruction. Por ejemplo, For example, si una persona participa en una if a relación person homosexual, participates in a homosexual relationship, no solo está profanando su he is not only cuerpo, profaning his body, sino que le está dando lugar a los but demonios is giving open the door to que entren a demons su vida. into his life. Or her También life. está dando lugar They're also giving a place poder contaminarse con to el be able to SIDA, corrupt themselves with other sickness such as AIDS. y el SIDA And AIDS destruirá su cuerpo will físico, destroy their immune system, destruyendo their physical body, el templo de destroying the Dios, temple of God. porque nosotros Because somos el templo de we Dios. are the temple of God. No podemos tener relaciones sexuales We cannot have que sean perversas. sexual relations that are Mi esposa me perverse. preguntaba por qué Dios destruyó a Gomorra. My wife asked me why God destroyed Gomorrah. Si tomar, They fornicar, were drinking, adulterar, fornicating, todos adultery. esos pecados son All malos. those sins are bad, yes. ¿Por qué a ellos? Why them? Dije, mira, la misma Biblia te dice, Well, the Bible tells you. ve y lee Levíticos 18. Leviticus 18. Allí en Levíticos 18 habla And de las Leviticus relaciones 18, sexuales It prohibidas. talks about the prohibited sexual Y dice, no relationships. tengas relaciones sexuales con tu hermana. It says, don't have relations with your Es sister. pecado. It's a sin. Luego dice, no tengas relaciones sexuales con tu suegra. Or with your mother-in-law. Es maldad. It's wicked. No tengas relaciones sexuales con hombres. Don't lay with men. Es perversión. It's perversion. Las mujeres no tengan relaciones con Women animales. are not to lay with animals. Es anormal. That's abnormal. So, So, hermanos, brothers, todo eso all these things, es proporcionado a través this is proportioned del descuido espiritual
according to the de la spiritual persona. carelessness of someone. Las personas nunca llegarán a imaginarse People can never imagine de lo que serán capaz of what they're capable cuando of el enemigo entre a sus vidas when the enemy comes into their y lives empiece a destruirlos. and begins to destroy them. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. So we have to be careful in our lives. No a la pornografía, Say no to pornography, no al pecado, no to sin, no a la maldad. no to wickedness. Tenemos que vivir vidas santas We have to delante de live lives Dios that are holy before para God, nosotros estar confiados. for us to be trusting in Him. Yo el otro día platicaba con mi hija The other day I spoke to my y daughter. le decía, yo sé que no he sido un hombre muy bueno. Sé que no soy bueno, I said, I know I haven't been a good man, pero no le tengo miedo a la muerte. but I'm not afraid of death. Lo que yo he hecho dentro de mis What I've posibilidades, done within my strength, he tratado de hacer la voluntad de Dios. I've tried to do the will of God. Yo no me voy a salvar porque sea bueno. I'm not going to be saved because Jesús I'm murió good. en la cruz del Calvario por mí. Jesus died on the cross for Él me. pagó el precio de mi pecado. He paid the price for my sin. Yo trato de vivir de acuerdo a su I try to live palabra. according to His Sé word. que no lo sé todo. I know I don't know it Sé que all. no lo obedezco todo. I know I don't obey it all. Pero le puedo decir al Señor, But I can tell the Lord, Señor, hice todo lo Lord, posible I did what I could, everything possible, por agradarte. in order to please you. ¿Lo consideran justo, hermanos? You think that's fair, brothers? ¿Qué otra cosa podemos hacer? What else can we do? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad So we have the de responsibility cuidar nuestro templo. of taking care of our Somos temple. templo del Dios viviente. We are the temple of the living God. Por eso el Señor decía, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo. Do not be mismatched with unbelievers, for what do righteousness and lawlessness share together? Or what does light have in common with darkness? Or what harmony does Christ have with Belial? Or what does a believer share with an unbeliever? Como nosotros, hermanos, no tenemos parte con el enemigo. Says we have no place, no part with the No enemy. podemos ser igual que son las gentes que no conocen a We can't be Dios. like the people who don't know God. Somos diferentes. We're different. Nosotros no podemos aliarnos a ellos. We cannot ally with them. Yo recuerdo cuando era joven y me remember- convertí al Señor. When I was younger and I came to the Yo Lord, le estaba hablando a un muchacho y le decía, mira, ven a la I iglesia. was telling this guy, hey, come to church. Y él me decía, no, si tú vas al cine conmigo, yo voy a la He says, no, iglesia. if you go to the movies with me, then Yo I'm no going to church puedo ir al with you. cine contigo, le I digo. said, I can't go to the movies with you. No porque fuera malo en aquel entonces, Not ¿verdad? because it was bad, but Pero sé que no era un lugar para mí. I knew it wasn't a place for me. Y él decía, si vas a una fiesta, yo voy a tu iglesia. He said, if you come to me with a party, Dije, yo no puedo I'll go to hacer church. I eso. said, I can't do that either. La Biblia dice que tú tienes que hacerte como yo, You have to become like me, no yo como tú. not me like you. Porque mira tu condición. Because look at your condition. Y yo, hermanos, argumentaba sin saber. And I would argue without knowing. Pero con este But conocimiento with this knowledge, nos da a entender we come to understand que nosotros no podemos relacionarnos that we cannot con relate los with an unbeliever. inconversos. Principalmente cuando Primarily, se trata en una relación When it matrimonial, comes to a marriage relationship, no podemos casarnos con gente we inconversa can't marry someone porque who's an no conocen a unbeliever. Dios. Yo no sé because si they don't know puse, God. mire, este cuadro, por ejemplo. Like here's this, look at this image up here. Así es cuando una persona cree que va a convertir That says when someone believes they're going a to la convert persona con la que, Someone. con la que se casó. or convert their person they're going to marry. So, es imposible. So it's impossible. Hay otro cuadro más. There's another image. Se acabaron, no se acabaron. Oh, se me olvidó ponerlo, pero anyway. El fundamento para la iglesia de Dios es el mismo, The hermanos. foundation for the church is the same, Está firme. firm. Nosotros tenemos que actuar correctamente, We have to act correctly, apartarnos de toda iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Ok? everyone knows the name of those who keep away from wickedness. Nosotros tenemos que guardar nuestra vida delante de Dios. We have to keep our lives before God. Si no lo hacemos, If we don't do it, el enemigo anda en los aires. the enemy is in the airs. Dice la Biblia The Bible tells que us nuestra lucha no es contra that carne our ni struggle sangre, is not against flesh nor sino blood, contra principados but y against potestades. principalities and powers. Entonces el enemigo anda en los So aires. the enemy is in the airs, Y ahora, hermanos, and now que dicen que esa enfermedad que anda en los aires, they said the COVID is a respiratory disease que no te tienes que acercar a más de transmitted via air. 6 pies, They shouldn't get within 6 feet of someone porque else ese aire puede entrar a tus because pulmones the air can come into your lungs. y ese aire te puede destruir tu vida. This air can destroy your life. Eso es lo que dicen. That's what's being said.
Por eso es que usamos That's why we use tapabocas our face y nos masks. protegemos y We guardamos protect la ourselves. distancia We keep our distance. y llevamos todo el proceso que nos And dice. we're going through the process, the protocol that we're to follow. Y muchas personas se vacunan Many people get y vaccinated. hacen lo posible They por do what's possible protegerse in order to protect themselves. y algunos no salen, Some don't know. pero con todo y eso But with all that, brothers, se siguen muriendo. they continue dying. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? So, what is it that we have to do? Nosotros tenemos que protegernos, hermano, We have to protect de todo ourselves espíritu inmundo que anda en los from aires, every spirit that's in the air. viviendo vidas correctas, porque dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Therefore, if anyone cleanses himself of these things, he will be an implement for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Yo quiero, hermanos, enfatizarles esto. I want to emphasize something. Si tenemos nuestra lucha contra espíritus inmundos que andan en los That our aires struggles against the spirits in the air, y nosotros mantenemos el cuidado and we are careful, físicamente, physically speaking, Dios nos va a proteger. then God will protect us. Pero si nosotros mantenemos nuestra vida espiritual But if we maintain our spiritual life descuidada, careless, no nos va a servir ni la vacuna, the vaccine, ni la mascarilla, the mask, ni nada nos va a social servir. distancing, nothing's going to help us Porque nuestra vida no está siendo because our protegida life is not being por el protected poder de Dios, by the power of God, por su Espíritu Santo en by nuestras His vidas. Holy Spirit in our Si lives. nosotros le damos lugar al enemigo de nuestras If we give almas, place to the enemy of our nos souls, exponemos we expose ourselves a su autoridad. to His authority Porque Dios es justo. because God is Y righteous si nosotros hacemos mal y and He's pecamos just. delante de And Dios, so we do sin Dios va a and decir, do wrong mira before este, God, then está haciendo mal, tengo derecho sobre él. the enemy will say, well, he's doing wrong, I have authority over his life. Y Dios que es justo, And God, who is just, le va a dar permiso. say, yeah, it's true. Entonces nosotros debemos mantener So we have to maintain una vida de a santidad, life of holiness, de pureza, purity, para que el enemigo no entre a nuestro so the territorio. enemy not come into our territory. Hermanos, Okay? Brothers, todos estamos sisters, expuestos we are all exposed a esta clase de virus que to anda en these los aires. types of viruses that are in the air. Yo mismo estoy expuesto a eso. I myself am exposed to this. Yo mismo estoy. Todos estamos expuestos. We are all exposed. ¿Por qué crees que mucha gente tiene miedo? Why are so many people ¿Por qué que afraid? muchos se tapan la boca? Whether people cover their mouths Porque anda en los aires. because it's in the air. Y si usted entiende eso de And if los you understand aires, this principle about the air, usted sabrá then you will know que es una influencia that it is a espiritual spiritual influence que está matando that is killing a pequeños, a Old, grandes, young, a cristianos, Christians, a no cristianos, unbelievers, a paganos, a pagans, pastores, pastors. a todos. It's killing everyone. Y esto es el principio de And dolores. this is the beginning of sorrows. Vienen plagas más fuertes Worse plagues will come along que no serán controladas. that will not be able to be controlled. Entonces, So then, el mensaje para su the vida message es for your lives guárdense delante de is Dios keep your lives before God, y Él nos va a cuidar and He will care for you, y Él nos va a and proteger. He will protect you. Esa es su promesa. That is His promise. ¿Queremos hacerlo? Do we want to do it? Vamos a tomar en cuenta este mensaje Then let's consider this y message. no vamos a dejar que el enemigo Don't allow the enemy profane nuestro to templo, profane your temple, porque nosotros somos el templo because we are the temple del Espíritu Santo of the Spirit of God, y Cristo and Christ vive en mí, lives within me. dijo el apóstol This is the Pablo. Apostle Paul Pónganse de says. pie, Please hermanos, stand, church, y vamos a orar and let us pray. y vamos a tener esa comunión con Dios Let's have this communion, this y vamos a relationship with God, confesar and que confess Cristo that God vive en lives nosotros within us, y que lo que vivimos en la and carne that we live in the flesh, lo vivimos en la fe we live in the faith del Hijo de of the Dios, Son of God, el cual nos amó who loved y se us dio a sí mismo por and gave Himself nosotros. for us. Y si tu corazón es de Cristo, And if your heart belongs to Christ, Cristo vive en ti. then Christ lives in you. Y si Cristo vive en And ti, if Christ lives in you, nadie podrá contra ti. then nothing can stand against Solo you. que te esfuerces, Only que seas be valiente, courageous, que no temas, put forth the ni effort, desmayes, do not fear, do porque not be el dismayed, Señor está because contigo Lord God will be with you en donde quiera que fueres. wherever you go. Y nuestra lucha contra
espíritus and que andan our en los struggle aires, against the spirits in the air, dice el apóstol about the que apostle nuestras says almas de nosotros that our weapons no son carnales, are not sino son in the espirituales flesh, y but son they're spiritual poderosas and powerful para destrucción for the destruction del enemigo. of the enemy. Así es que nosotros tenemos el poder de So Dios we have the power of God para destruir al to enemigo. destroy the enemy. Vamos a orar. Let us pray. Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, el enemigo tiene entrada en los corazones de las personas, no solamente en los inconversos. En los inconversos no hablamos de ellos porque no tiene ningún sentido. Ellos no conocen, no saben que están endemoniados, pero nosotros que conocemos y sabemos que el espíritu inmundo anda en los aires, nosotros tomamos la protección de nuestro Dios y procuramos no pecar delante de Dios y no permitirle al enemigo que entre a nuestras vidas, porque es a lo que viene es a matar, robar y destruir. Cuando nosotros estamos confiando plenamente en nuestro Dios y nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios, Él va a traer una protección a nuestras vidas en contra de todos estos espíritus inmundos. El detalle está que nosotros debemos de guardar nuestra vida del pecado, porque el pecado es lo que abre las puertas para que los demonios entren a nuestras vidas. Hablaba del pecado de la sexualidad, cuando las personas se desvían sexualmente, teniendo relaciones sexuales con animales o con el mismo sexo. Es una puerta abierta para que los demonios entren y entonces las personas harán cosas abominables delante de Dios que no se darán cuenta porque los espíritus inmundos no se ven, pero su efecto ha traído destrucción. Lo podemos ver a través de la maldad que existe en el mundo, el pecado, la violencia, la criminalidad, toda la perversión que existe en estos momentos como una influencia espiritual que la gente no sabe, no conoce, pero que es una realidad. Por desgracia, esta realidad se mira que está creciendo, al grado que va a llegar el momento que la gente se va a acostumbrar tanto que ya no le va a molestar. Y entonces va a ser más peligroso porque la gente hará cosas abominables sin saber que están ofendiendo a un Dios puro y a un Dios santo. El fundamento del Señor está firme. Todo aquel que quiera ser parte del Señor tiene que guardarse de toda iniquidad, de todo pecado, para ser útil en la mano del Señor. Por eso yo les invito para que ustedes se protejan de todo esto a través de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Así es que si usted no lo ha hecho, este es el mejor momento. Quiere la protección de Dios, quiere su cuidado, quiere quitarse ese temor, ese miedo de este virus que anda en los aires. Someteos a Dios, dice, resistir al diablo y Él va a huir de ustedes. Así es que cuando venga el virus por ahí, cuando lo vea usted, se va a desaparecer porque usted está lleno de la presencia de Dios. Somos el templo de Dios. La presencia de Dios está en el templo y cuando abrimos nuestro corazón. Esta mañana les invito para que abran su corazón a Cristo y le digan: Señor, ven a mi vida. Perdóname ese principio del arrepentimiento. Señor, perdóname porque yo he faltado, he pecado delante de ti. Saca todo lo malo de mi vida, perdóname, pero esta mañana yo te invito para que entres a mi corazón, a mi vida y seas el dueño de mi vida. Yo quiero gozar de tus promesas, de tu protección, de tu cuidado, que tu palabra me dice. Yo la creo y creo sinceramente que tú puedes cambiarme y transformarme y que puedes entrar a mi corazón y vivir en mí para que mi vida sea diferente, en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana para escuchar el mensaje de la palabra bendita del Señor.